Queridas hermanas y queridos hermanos, en este hermoso domingo vamos a tocar tres interesantes preguntas con sus respuestas, siempre dentro del esquema de ir tomando cierto conocimiento para poder aplicar en la vida diaria. Y esta primera pregunta, la número 109, ¿por qué el Señor ensalzó al mayordomo injusto, según se relata en el capítulo 16 de San Lucas? La respuesta que nos da Maxende dice que el preguntante debiera leer dicho capítulo cuidadosamente. Allí se habla de un mayordomo infiel, a quien llamó su señor, pues este último sospechaba que sus cuentas no eran exactas. El infiel mayordomo hizo un pacto con los deudores de su dueño para resguardarse a sí mismo contra el caso eventual de ser despedido el día que le pidieran ajuste de cuentas. Se dice en el versículo 8 que el Señor elogió al infiel mayordomo, no al fiel, sino al infiel mayordomo elogió el Señor. Al rendir cuentas lo hizo tan cuidadosamente que su dueño quedó decepcionado porque el Señor del hombre, su dueño, era el único que lo elogió. Como se verá observando que la palabra Señor está escrita en minúscula, mientras que siempre se usa mayúscula cuando se refiere a Cristo. Este es un pasaje muy importante de la enseñanza de la Biblia. Y nosotros tenemos que recordar que en la parábola del hijo pródigo habíamos visto a un hombre que había gastado sus riquezas para procurarse placeres. Era el hijo pródigo. Ahora, en esta parábola, Jesús nos refiere, por el contrario, el caso de un hombre que hizo todo lo posible por conservarlas, a expensas de su amo, de su señor, con minúsculas. Jesús nos dijo en esa parte, érase un hombre rico que tenía mayordomo, el cual fue acusado de disiparle la hacienda. Llamóle y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? Da cuenta de tu administración porque ya no podrás seguir de mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo para sí, al haber sido acusado de disipar la hacienda, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que he de hacer para que cuando me destituya de la mayordomía, me reciban los deudores de mi amo en sus casas. Y sigue relatando la Biblia que, llamándolos a todos, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 batos de aceite. Y el mayordomo dijo, toma tu caución y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? 100 coros de trigo, respondió. Díjole, toma tu caución y escribe 80. El Señor alabó al mayordomo infiel por haber obrado sagazmente, por esa actitud sagaz, pues los hijos de este siglo son más avispados entre sus congéneres que los hijos de la luz, los hijos originarios, los hijos del materialismo y los hijos del originarios. Y siguió diciendo el Cristo, yo os digo con las riquezas injustas, haceos amigos, para que cuando éstas faltan, os reciban en los eternos tabernáculos. Parece una contradicción. Haceos amigos con las riquezas injustas,
para que cuando éstas faltan os reciban en los eternos tabernáculos. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Y el que en lo poco es infiel también es infiel en lo mucho. Si vosotros pues no sois fieles en las riquezas injustas también, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Si en lo ajeno no sois fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se acercará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Vemos en esta parábola cómo la habilidad maniobrera del mayordomo infiel es alabada por su señor, víctima de tales maniobras, llegando a decir que ni siquiera entre los ángeles se encuentran gentes tan listas como lo son ciertos hombres en el dominio de lo humano. Una lectura precipitada de esta parábola nos inducirá a concluir que Jesús estaba haciendo el elogio de la deshonestidad y de la deslealtad. Y para un profesor de moral, esta historia ha de constituir un rompecabezas. Ese impacto al escuchar esta parábola, en que nos da la impresión que Jesús está haciendo elogio a la deshonestidad y la deslealtad, tiene su manera de comprender de tal manera que se pueda ver el mensaje que contiene este pasaje. Vivimos en un mundo en el que lo que más apreciamos son las riquezas. Si alguien viene a robárnoslas, lo llamamos ladrón y lanzamos tras él a los servidores de la ley. Pero en el mundo divino, al Señor, a este Señor con mayúscula, le gusta que le roben sus tesoros siempre que estos sean utilizados correctamente por el hombre que los arrebata. Fíjense esta sentencia. Parece una contradicción, pero en el mundo divino, al Señor con mayúscula, le gusta que le roben sus tesoros siempre que estos sean utilizados correctamente por el hombre que los arrebata. Lo que ese amo le reprocha a su mayordomo es que le disipe su hacienda, que no la administra adecuadamente. En cambio, cuando utiliza su riqueza para preparar su porvenir, lo alaba. Cuando la riqueza está en propiedad de su amo, de su señor, y lo mal utiliza, él le reprocha el amo. Pero cuando él toma eso del amo y no la desperdicia, sino que la administra adecuadamente para preparar su porvenir, lo alaba. Ahí vemos ya un bifurque. Y acá sigue diciendo esta parte: un día todo lo que el Señor posee pertenecerá a su mayordomo, de modo que al robarle sus bienes no hace más que anticipar la llegada de ese día y prueba que ese ladrón de lo eterno está habitado por una sagrada impaciencia que lo lleva a quemar las etapas. Estamos viendo entonces que el mayordomo infiel, al mal utilizar las riquezas que tiene la administración, está por su impaciencia adelantando lo que es el manejo de lo que le corresponde. La historia evolutiva empieza con un robo. En el crimen de Caín puede representarse como un robo perpetrado por el hombre material que se apropió de las cualidades espirituales de su hermano. Caín que mata a Abel. Si todo se hubiese desarrollado según los planes divinos, las riquezas espirituales nos hubieran sido dadas en su momento. Pero las necesidades evolutivas de los luciferianos, los ángeles caídos, con la tentación, nos impulsaron a robar los bienes del Señor
que luego no supimos utilizar adecuadamente. Como en este pasaje hay una enseñanza oculta. Estamos yendo a los primeros tiempos en que por acción de los ángeles caídos fuimos impulsados a robar los bienes del Señor, que luego, naturalmente, nuestra energía creadora y todo lo demás no supimos utilizar adecuadamente. Ese robo de tesoros espirituales constituye para el mayordomo una riqueza injusta. Es cierto eso, es una riqueza injusta, porque no le pertenece a una injusticia. Pero si esa riqueza injusta es utilizada por el ladrón para hacerse amigos en los eternos tabernáculos, el amo o el Señor lo alabará por haber obrado sagazmente. Y puesto que ha sabido administrar fielmente lo poco que ha sustraído a su amo, le será confiadas nuevas y más importantes riquezas, esperando que, habiendo sabido ser fiel a lo poco, habrá de ser igualmente fiel a lo mucho. Si examinamos esta parábola desde nuestra propia constitución espiritual, entendemos que el hombre rico es el ego, el espíritu inmortal, el yo superior, y su mayordomo, nuestra personalidad material, nuestro yo inferior, que va a ser destituida porque es infiel con su Señor y administra mal sus recursos. Relación del yo superior con el yo inferior. El amo y el mayordomo. Los deudores a quienes el mayordomo rebaja la cuantía de su deuda serán aquellos que nos han ofendido, que nos han mermado de alguna manera y que deben restituirnos lo que han tomado prestado de nosotros. Esos son los deudores, los que nos han ofendido, los que nos deben. Quizás no se trate de una ofensa y tan solo de un préstamo consentido de nuestras virtudes, de nuestros talentos, de nuestro afecto, de nuestra forma de ver o de pensar, que las personas que están alrededor nuestro a veces nos roban. Este préstamo les vincula a nosotros y tendrán que devolvernos no solamente lo que hemos prestado, sino parte de los beneficios que hayan conseguido con esos bienes puestos a su disposición. Si les perdonamos las deudas, la deuda que contrajeron en su día con nuestro ego, nuestro yo superior, nuestra chispa divina, nuestro espíritu mortal, obtendremos su agradecimiento y seremos recibidos por ellos cuando nuestro amo nos despida. El amo y el mayordomo son dos aspectos de un mismo ser, dos aspectos de nosotros mismos. El ego amo no puede administrar directamente sus bienes en ese bajo mundo, en el mundo material, porque debe permanecer arriba, ocupado en los negocios de Dios. Nuestro yo superior está conectado con los negocios de Dios, está en contacto con las, como solemos decir, a través de los tres centros, a través del triple espíritu, con la Trinidad. La administración de nuestra fortuna corre forzosamente a cargo del mayordomo, nuestro yo inferior, nuestra personalidad, que es nuestra personalidad mortal. El mayordomo siempre es infiel, nunca actúa en un 100% en defensa de los intereses de su patrón, de nuestro yo superior. Se fuma sus puros, utiliza la casa en su provecho y se pone los vestidos y las camisas de su señor para las conquistas mundanas. Un día llegará hasta el amo el clamor de su administración injusta y el amo le hace saber que lo va a despedir. La personalidad mortal se da cuenta de que su vida se acaba y que tendrá que ir a picar piedra o a mendigar en una nueva encarnación en nuestra personalidad. Y como lo primero es muy duro y lo segundo vergonzoso, prepara las condiciones de una futura existencia perdonando las deudas que los demás habían contraído respecto a su Señor.
De esta forma se está creando un buen karma y cuando el ego lo mande a una nueva existencia tendrá que ser recibido forzosamente por aquellos a quienes perdonó sus deudas en una existencia anterior, no en función de la deuda misma que ya ha perdonado, sino en función de la prerrogativa del perdón que ejerció en su día y que, como sabemos por haber tratado esta cuestión, tiene como efecto inmediato una elevación de las vibraciones, o sea, promueve un cambio de personalidad en el que perdona y en el perdonado. Es así como la personalidad mortal se labra su futuro bienestar. Si hemos dilapidado la fortuna del ego vanamente en el mundo material, en provecho de experiencias que no caben en los mundos de arriba y que son trituradas en las regiones inferiores del mundo del deseo, al volver a la existencia nos veremos obligados a mendigar y estaremos a la merced de los demás, dependiendo de ellos por nuestro trabajo y nuestro sustento. Altos de inteligencia, sin nada o muy poco escrito en el libro de la conciencia, tendremos que ir a picar piedra y solo con sudor y dureza conseguiremos subsistir en el mundo material. Pero si hemos utilizado la fortuna del ego para favorecer a los demás, estos estarán obligados a devolvernos el favor en una vida próxima y trabajarán para nuestro sustento físico y espiritual, del mismo modo que nosotros hemos trabajado y velado por ellos. Por eso los que dan mucho recibirán mucho, y esa fortuna que dan es necesariamente una riqueza injusta, una riqueza que no pertenece al mayordomo, sino que a su amo, ya que todo cuanto posee ese mayordomo es de su amo y él no puede ser más que un mero administrador. Soy yo inferior, un mero administrador de su amo, de las cosas del yo superior. En esta parábola aparecen los mecanismos sutiles de las experiencias humanas. Hemos visto en las enseñanzas de los hermanos mayores, dadas por Max Heindel, que nuestra alma es triple, como lo es el espíritu. Todos tenemos que formar un alma consciente, intelectual y emocional, en las que figuren inscritas las leyes del mundo del pensamiento, del mundo del deseo y del mundo físico. Ello nos obliga a vivir experiencias intelectuales, emotivas y físicas. De modo que ese mayordomo que todos somos tendrá que ir un día a picar piedra para hacerse un alma consciente y para que sepa lo que cuesta configurar las cosas en el mundo físico, lo que cuesta transformar la materia prima en un objeto útil. Tendrá que hacerlos a menos que con las riquezas intelectuales que ha recibido de su Señor, ayude a otros a adquirirlas también, desinteresadamente, sin pedirles nada a cambio, cancelando conscientemente la deuda que pudiera contraer. Entonces ellos, en justa reciprocidad, pondrán también a disposición del mayordomo sus riquezas, o sea, las experiencias que hayan podido obtener en los dominios que el mayordomo no ha experimentado. En este sentido, la instrucción desinteresada del obrero, del hombre que realiza experiencias a nivel físico, ha de reportar el conocimiento que el obrero obtiene con sus experiencias. Es decir, la generosidad, el reparto de riquezas injustas, entre comillas, producirá el trasvase a nuestra alma de aquello que a nosotros nos falta y no tendremos necesidad ni de ir a picar piedra ni de mendigar. Ser fiel a las riquezas injustas significa, pues, hacer gozar de ellas a los demás. Ser fiel con las riquezas injustas que estamos apropiándonos de nuestro Señor significa, pues, hacer gozar de ellas a los demás.
Ser infiel a esas riquezas significa dilapidarlas en provecho personal, egoísta, dispararlas en placeres. La primera actitud nos valdrá el que nos confíe en mayores riquezas, más altas responsabilidades. La segunda actitud nos valdrá el estado de necesidad. No podemos servir a la vez al ego y a nuestra personalidad, al yo superior y al yo inferior material, porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Que cada uno vaya sacando su síntesis, su conclusión, ¿verdad? De lo que este pasaje de la Biblia también nos trae refiriendo al yo superior con el yo inferior, que es el desafío del momento. Queremos ya hacer el maridaje entre el yo inferior y el yo superior. Queremos lograr eso y estamos acercándonos. Y para eso vemos acá que como mayordomos tenemos que hacer muy buen uso en servicio a los demás de esas riquezas injustas que estamos tomando, ¿verdad? Porque hemos cortado el camino, ya lejos, hemos salido de nuestro plan divino original al haber escuchado a los ángeles caídos, a los luciferes, que hasta hoy día están tratando de retardar nuestra evolución, atándonos, queriendo atar a la humanidad, cosa que no van a poder continuar haciendo, queriendo atar a la humanidad a las pasiones, a los deseos, a la materialidad, cosa que en este tiempo está haciendo fuerte crisis. Después de esta pregunta pasamos a la siguiente, que va a estar a cargo de nuestro querido hermano presidente. Y esta pregunta es la número 110. Muchísimas gracias, querido hermano. Antes de continuar con esta pregunta, es muy importante resaltar lo paradójico de la pregunta anterior, ¿verdad? Porque está lleno de contradicciones, ¿verdad? Esa pregunta y la respuesta que nos da Max Heindel nos explica a las claras la relación que existe en las definiciones de lo que involucra la respuesta, eh, lo que es el Señor y lo que es el mayordomo, ¿verdad? Y esa relación con el yo superior y el yo inferior. Y cómo cuando nosotros cuando nos referimos a los dones espirituales o a las circunstancias de que nosotros no somos fieles en el sentido de robar lo del Señor, ¿verdad? Las cosas espirituales para hacer el bien, entonces cambia el juzgamiento que recibimos nosotros por proceder de esa forma, ¿verdad? Muy bien. Entonces, básicamente es muy importante todo esto porque nos llena de una satisfacción espiritual interior muy grande cuando entendemos el verdadero significado de esto con la explicación que nos diera el querido hermano. Muy bien. A continuación, bueno, y también la importancia de los espíritus luciferes o luciféricos, ¿verdad? Que se atrasaron, se rezagaron, ¿verdad? Ellos se rezagaron, pero que también nos ayudaron a desarrollar el cerebro y instauraron dentro nuestro, dentro del espíritu humano, ¿verdad? La idea del egoísmo y del materialismo también, ¿verdad? Para poder conquistar el mundo físico. Muy bien. La pregunta número 110 dice así. Ruego le explique lo que significa pecar contra el Espíritu Santo. Este es un término que solemos escuchar muy a menudo en, en muchas partes, en la homilía de las iglesias, en la Biblia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es muy importante recalcar y aclarar lo que significa esto verdaderamente, ¿verdad? Muy bien. La respuesta dice lo siguiente.
hablando generalmente, dice, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el poder creador de Dios. ¿Mm? Fíjense en esta gráfica de esta es la parte de la gráfica del absoluto. Fíjense, acá tenemos los planos cósmicos, ¿verdad? El séptimo, ¿verdad? Este es el séptimo plano que se subdivide en 7 partes, ¿verdad? El séptimo plano cósmico, en donde está eh, el Dios, el arquitecto de nuestro sistema solar. ¿Ven? Acá está la Trinidad, la voluntad, sabiduría, amor y actividad, ¿verdad? Y la actividad es la que corresponde al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Padre, la voluntad, a sabiduría, amor al Hijo y la actividad al Espíritu Santo, ¿verdad? A Jehová. Entonces, cuando hablamos, generalmente es el Espíritu Santo el poder creador de Dios. ¿Mm? Esto es muy importante entender, ¿verdad? Porque es la Trinidad, pero al ser tres es uno solo, ¿verdad? Son aspectos de una misma entidad, de un mismo ser. ¿Mm? Y al entender eso, entonces tenemos una ventaja maravillosa porque comprendemos que es triple, todo es triple, ¿verdad? Entonces, en el momento en que comprendemos esto y que estamos analizando el Espíritu Santo, es lo que se llama el poder creador de Dios. Y ese poder creador de Dios se manifiesta normalmente de 3 maneras. Una es a través de la generación, de la creación a través de los órganos sexuales, ¿m? Con las cuales nosotros, con otro ser, con la ayuda de otro ser del sexo opuesto, se crea un ser individual externo. El segundo es la palabra, es la laringe, que justamente los ángeles caídos, los ángeles lucíferes, en un antiguo pasado, ¿verdad? Cuando llegaron y vieron que ellos tenían que seguir evolucionando, necesitaron seguir trabajando para eso, no, o sea, no, trabajaron sobre el ser humano para que nosotros podamos desarrollar la laringe. Entonces, esa mitad de la fuerza sexual que antes teníamos y realizamos reproducción asexuada, no necesitábamos de nadie para poder producir un ser nuevo. A partir de ese momento, entonces, esa mitad de la energía quedó para abajo, para la función procreadora, y la otra mitad subió hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba en el cuerpo humano para crear lo que es la laringe, con la cual nosotros pronunciamos la palabra, y en el momento oportuno, cuando tengamos el desarrollo específico que nos va a ayudar a adelantar, vamos a producir, vamos a pronunciar la palabra creadora. Y en tercera instancia está el cerebro. Entonces parte de esa fuerza, de esa mitad fue hacia la laringe y la otra mitad hacia el cerebro para el pensamiento, para comenzar a utilizar el germen de lo que tenemos ahora que se llama mente y el cuerpo mental y poder comenzar a utilizar ese poder. Muy bien. Entonces, como prueba, recuérdese el pasaje del credo concebido por el Espíritu Santo, dice, que Gabriel dijo a María que vendría sobre ella. El ángel Gabriel vino a anunciarle a María, ¿verdad? Que vendría sobre ella el Espíritu Santo, el Espíritu, el poder creador de Dios. Mediante él, todo lo que es ha sido traído a la existencia. Y un rayo de ese atributo de Dios es el que emplea el hombre para la perpetuación de la raza. Fíjense la importancia de esto, ¿verdad?
un rayo, un rayo de ese atributo de Dios, es el que emplea el hombre en la perpetuación de la raza. Y todo, todo lo que es, ha sido traído a la existencia mediante él. O sea que nada fue creado sin eso, sin esa fuerza creadora, el poder creador de Dios. Porque muchas veces cuando leemos, de repente tendemos a pasar por alto el poder creador, ¿verdad? Pero cuando nos detenemos y leemos más despacio, vamos a decir, más lentamente, o volvemos a leer y releer, nos damos cuenta de la profundidad de estas palabras. Muy bien. Entonces, un rayo de eso se emplea para la perpetuación de la raza. Cuando se abusa de él, es decir, cuando se usa para gratificar los sentidos, sea como vicio solitario o asociado con o sin matrimonio legal, eso es pecar contra el Espíritu Santo. O sea, en síntesis, hasta aquí, el pecar contra el Espíritu Santo es el malgastar la energía creadora, abusar de esa energía creadora que es la energía, ¿verdad?, que utilizaríamos normalmente para la procreación. Por eso dice, como vicio solitario o asociado con o sin matrimonio legal, es pecar contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso que en la filosofía Rosacruz cristiana de Max Seinel nos tratan de enseñar con todo amor, con todo cariño y con toda sabiduría de que nosotros tenemos que volvernos administradores justos, nobles y sabios de lo que es la energía creadora. La filosofía Rosacruz no ahorra, no escatima esfuerzos en enseñarnos o tratar de enseñarnos, y nos da las claves para que nosotros podamos utilizar la energía creadora en forma sabia, ¿verdad? Recuerden el rey Salomón cuando le preguntaron qué es lo que más deseaba. Y él no pidió un ejército más poderoso para aplastar a su enemigo, ¿verdad? Él lo que pidió es sabiduría para que todo aquello que él haga, lo haga con efectividad, con amor, ¿verdad? Con sabiduría. No prodigando innecesariamente, despilfarrando la energía, ¿verdad? Esto es importantísimo, ¿verdad? Evitar, dice, el gratificar los sentidos, porque efectivamente lo que utilizamos fidedignamente en la procreación es muy poco, es muy poca la energía, ¿verdad? También hay algo que aclarar aquí muy importante, que cuando vemos una persona que se dedica a hablar en público, o un profesor, una profesora que utiliza preponderantemente la palabra, ¿verdad? En detrimento de las otras dos, son tres, ¿verdad? La energía sexual, la palabra y el pensamiento. Cuando utilizamos la palabra, utilizamos también el pensamiento. Un profesor o una profesora que está todo el día enseñando, está utilizando, ¿verdad?, en buena forma, ¿verdad?, porque está dando esa energía creadora, entonces va en detrimento de la energía creadora sexual, ¿verdad? Al revés, cuando uno utiliza y abusa de la energía sexual, va en detrimento del pensamiento y de la palabra. Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar hacer es tratar de equilibrar esas fuerzas que son poderosísimas. Tenemos que equilibrar, pero sobre todo cuando uno va adentrándose en el camino espiritual, entonces
lo que tenemos que hacer es tratar de que esa energía suba para arriba. En la medida que canalicemos en cierta cantidad, en cierto volumen, en cierta pureza, entonces esa fuerza va a ir despertando lo que otras filosofías llaman el Kundalini, ¿verdad? Y vamos a ir despertando ese fuego cerebroespinal y va a llegar un momento en que vamos a producir lo que se llama el puente entre los dos órganos, el cuerpo pituitario y la glándula pineal, ¿verdad? Sigue la lectura con esto. Dice, ese pecado, según se nos dice, no es perdonable, tiene que ser expiado, ¿verdad? Y justamente fíjense que nos dan en administración, vamos a volver un ratito a la pregunta anterior, ¿verdad? Volvemos a ser como mayordomos, ¿verdad? Que tenemos que saber administrar sabiamente nuestras energías y nuestros recursos. Vemos los ejemplos de esto en la historia de la humanidad, digamos, en la historia de los países, de las naciones, de los pueblos y de las personas individuales también, ¿verdad? Es muy importante recordar esto. Entonces, ese pecado es el que no es perdonable y debe ser expiado. La humanidad, dice, la humanidad como conjunto está actualmente sufriendo por ese pecado. Fíjense lo que dice acá, parece una cosa, es breve la respuesta, es breve la pregunta y es breve la respuesta, pero involucra mucho. Es muy digamos, muchas cosas en pocas palabras. Dice, la humanidad como conjunto está actualmente sufriendo por ese pecado. De pecar contra el Espíritu Santo. Está sufriendo por ese pecado. Los cuerpos debilitados, las enfermedades que vemos en torno nuestro, han sido causadas por centurias de abusos. Y hasta que aprendamos a subyugar nuestras pasiones, no podrá haber salud en la raza humana. Fíjense, y fíjense las circunstancias de lo que involucra esta respuesta, ¿verdad? Una cosa fundamental es que cuando nosotros no aprendemos a manejar la energía creadora como se debe, entonces nuestra salud, ¿verdad?, se quebranta cuando no sabemos utilizar, ¿verdad? Y hay otros casos en que se quebranta también la salud, como en el caso, por ejemplo, bien palpable y bien relatado del caso de la vida de Max Heindel y de un montón de otros seres santos de la antigüedad, ¿verdad? Max Heindel, por ejemplo, cuando iba recibiendo sus iniciaciones, su salud se iba debilitando cada vez, ¿verdad? Porque porque es así el proceso también. Y en lo inferior también, cuando nosotros vamos a lo más bajo del mundo del deseo, a los deseos y pasiones bajas, ¿verdad? Entonces ahí nos debilitamos también, ¿verdad? Esas enfermedades que vemos en torno nuestro han sido causadas por centurias de abusos y hasta que aprendamos a subyugar nuestras pasiones, no podrá haber salud en la raza humana. Ustedes se dan cuenta de la importancia de este texto, ¿verdad? Muchas veces reclamamos, exigimos, con nuestras oraciones exigimos salud. Y la pregunta fundamental y de oro es, ¿será que nos merecemos esa salud? ¿Estuvimos administrando bien nuestro poder creador? Porque acá también entra el pensamiento. Fíjense que estamos hablando de la palabra y del pensamiento.
¿verdad? La génesis es un pensamiento forma, y luego eso se transforma en palabra, y esa palabra se transforma en acción. La palabra ya es una acción. Entonces, ¿cómo manejamos nuestros pensamientos? Por eso, de ahí la insistencia en las lecciones de la filosofía Rosacruz de cuidar nuestros pensamientos, en los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, Rosacruz se dice, cuida tu mente, cuida tus pensamientos. Entonces tenemos que cuidarnos muy bien de pensar bien hasta de nuestro peor enemigo. Cuida tus pensamientos, cuidar la energía creadora, cuidar las palabras, ¿sí? Entonces, por eso aclara muy bien acá y dice, y hasta que aprendamos a subyugar nuestras pasiones. Porque a través, las pasiones se muestran no solamente a la parte sexual, en las palabras, cuando vemos que de repente están amenazados algunos de nuestros principios fundamentales, ¿verdad? Y vemos que alguien a lo mejor sin instrucción o sin conocimiento juzga o trata, y bueno, pues bien, no le hagamos frente, ¿verdad? Respetemos, pidamos respeto nada más, pero no pelear por cualquier cosa, ¿verdad? Discusiones inútiles que no nos llevan a ningún lado, ¿verdad? Perder tiempo en divagaciones mentales. Nosotros tenemos que utilizar el tiempo que tenemos en nuestra vida con cosas útiles, con cosas que nos van a servir para que nosotros podamos ser mejores servidores cada vez. En la medida que podamos servir mejor, ahí estamos haciendo lo que nos pidió el maestro, ¿verdad? Muy bien. Dice a continuación, hemos nacido de padres que creían bueno gratificar sus pasiones en cualquier momento. ¿Verdad? Eh, es muy importante esto también, ¿verdad? En la cultura popular, en lo que en el día a día se siente, es eso, básicamente, ¿verdad? Eh, en consecuencia, sufrimos por ello ahora y gracias a nuestra actitud respecto a la cuestión sexual, la mayoría de nosotros estamos actualmente echando las mismas enfermedades sobre nuestros hijos. Entonces, en la medida que nosotros vayamos concibiendo, porque el desarrollo de las facultades espirituales requiere un sacrificio. ¿Y qué es el sacrificio? El sacrificio es hacer sacrificio, hacer lo sagrado, ¿verdad? Entonces, ahí este camino implica una alquimia, una transformación. Y esa transformación es comenzar a utilizar correctamente la energía creadora. De esta manera, dice, los pecados de los padres caen sobre los hijos de generación en generación y seguirán produciendo tristezas y sufrimientos hasta que comprendamos que cada niño tiene que nacer bien por ser su derecho, así como recibir los debidos cuidados y estar en las necesarias condiciones físicas durante el periodo antenatal. Acá hay cosas maravillosas, ¿verdad? Porque siempre, incluso la medicina recomienda tranquilidad, ¿verdad? Los nuevos conceptos, ¿verdad? Paz alrededor de la madre que está en gestación, ¿verdad? El cuidar la música que se escucha, el evitar las discusiones, las peleas, ¿verdad? Entonces, que haya un ambiente armónico, ¿verdad? Que haya amor, que haya ternura alrededor de la madre en el momento de la gestación, que tiene suficiente tiempo, ¿verdad? 9 meses. Entonces, tiene que haber, porque todo lo que sienta la madre le transmite al hijo, ¿verdad? Todo lo que suceda en el hogar, si hay discordias entre padre y madre antes del nacimiento, ese ego está recibiendo.
y Él sabe de antemano en dónde está aterrizando, en dónde van a ser, ¿verdad? Por merecimiento. Y el hijo, el espíritu del por nacer elige a los padres. Y tiene una gama de posibilidades. Y todas son iguales en perspectiva, todas son iguales en potencialidades y en problemas y en todas las circunstancias que rodean al nacimiento de un ego, ¿verdad? Esas 4 o 5 opciones que nos dan son todas iguales. Son todas similares porque la experiencia que tenemos que ganar es, es única. Y esas 5 familias que se ofrecen, cualquiera de ellas nos van a proveer de esas experiencias. Van a crear el ambiente necesario para que nosotros tengamos que pasar por esas experiencias. Muy bien. Entonces, esto es lo que da de sí la pregunta 110. Y ahora la siguiente va a quedar a cargo de nuestra hermana María Rosa. Adelante, hermana. Gracias, hermano, muy amable. Nuestra pregunta dice: el credo cristiano ¿está basado sobre alguna autoridad divina? La respuesta de Max Seindel nos dice: hay 3 formas de credos cristianos. Una de ellas es la que se conoce como el credo de los apóstoles, que habitualmente leemos en la Biblia, que si bien no está hecho, o sea, no está escrito personalmente por los apóstoles, se cree que encierra sus creencias. Esto se refiere a que alguien tomó nota de lo que dijeron los apóstoles a lo largo de su vida y eso se convirtió después en lo que está en la Biblia, ¿verdad? Y que fue aceptado por las autoridades de la iglesia. Todo aquello que no fue aceptado por la iglesia se llama apócrifo, pero no dejan de ser interesantes porque siempre tienen algún aporte. Muy bien, no es que esté en contra de los evangelios oficiales, sino que siempre hay algo más para saber. Y uno de los muy interesantes evangelios apócrifos es el de Santo Tomás, por si alguien lo quiere investigar y leer. Muy bien, volvemos entonces que uno de los credos, y es el que más habitualmente usamos como referencia, es el de los apóstoles. Otro credo que fue formulado y adoptado, otro credo fue el del Concilio de Nicea y se le llama el credo de Nicea. Y hay un tercero que se llama el credo de Atanasio, que es de fecha posterior. No tiene más autoridad divina que cualquier otra discusión humana sobre la Biblia. Como vemos, los 3 credos a los que nuestra respuesta hace referencia son humanos y escritos por humanos, resueltos por humanos, aprobados o rechazados por humanos. Sin embargo, la Biblia misma da un credo en el pasaje que indica que no hay otro nombre, salvo el de Cristo Jesús, con el que puedan salvarse los hombres. Y esto está de acuerdo con las enseñanzas ocultas, porque Jehová fue el autor de todas las antiguas religiones de raza, en las que el temor de Dios se ponía como yugo a los deseos de la carne y la ley se le imponía al hombre para contrarrestar esos deseos. Entonces tenemos que inicialmente se hablaba de, mientras estábamos en las religiones de raza bajo el yugo de Jehová, todo tenía que hacerse de acuerdo a la ley y si no se actuaba de acuerdo a la ley había un castigo. O sea que la palabra clave, digamos, en ese entonces era el temor. No hago esto porque tengo temor de Dios. Y
eso sí ya es, digamos, tiene su dosis de divinidad, no fue creado por los hombres, sino que está reflejado en la Biblia, donde se mencionan las características y lo que se asumía como buena conducta ante los ojos de Jehová o como mala conducta ante los ojos de Jehová. Continuamos. Las religiones de raza obran educativamente sobre la naturaleza emocional. Recuerden que los antiguos judíos, los antiguos hebreos, tenían que hacer sacrificios ante el altar, y los sacrificios siempre eran de un índole económico. Tenían que llevar una cabra, tenían que llevar un buey, tenían que llevar bolsas de trigo, etcétera, etcétera. Algo que les doliera en el bolsillo, algo que dejaran de tener para entregarle a Jehová. Y entonces se obraba educativamente a través del temor y sobre la naturaleza emocional, pero a su debido tiempo esto será sucedido por la religión del Cristo. Y ahí entonces saltan nuestras alarmas. ¿Cómo que será sucedido a su debido tiempo por la religión del Cristo? ¿No estamos ya en la religión del Cristo? Sí estamos, pero estamos gateando en la religión del Cristo. Todavía nos falta mucho camino por andar, ¿verdad? Todavía manejado por la vanidad y por la superficialidad, que son nuestros más grandes enemigos. Sin embargo, cuando realmente entremos de lleno en la religión del Cristo, veremos que esta religión de fraternidad y de amor expulsará el miedo que se nos impuso y que se nos generó durante las religiones de raza, engendrado por la ley de Jehová. Esta religión de fraternidad y de amor disolverá las naciones con sus leyes. Esto es hermoso, porque hoy día todavía creemos que somos superior o inferior a otro ser humano porque nacimos del norte o en el sur de X río, o porque estamos de este lado o de aquel otro lado de la montaña. Y nada nos hace superior, solo nuestra conducta. Hay un pasaje en el Quijote que dice: el hombre superior no es superior por su condición de nacimiento, ni por la cantidad de dinero que tenga, sino por la calidad de su comportamiento. Fíjese cómo estas perlas de sabiduría las podemos encontrar en cualquier buena lectura. Bueno, entonces disolverá las naciones con sus leyes, luchas y batallas. Si somos todos uno, no importa de quién sea el río Paraguay, ¿verdad? Podrá navegar el que quiera, se llame boliviano, colombiano, argentino. No vamos a tener esas mezquindades que hoy día tenemos. Para pasar por mi río tenés que pagarme o tenés que estar en buenas relaciones conmigo, porque si yo estoy enojado no te dejo pasar. Esas son niñerías, pero son niñerías que la humanidad todavía usa. Vos me espiaste, entonces yo no te dejo hacer negocios en mi país. Cosas increíbles. Por eso cuando al principio dije, sí, todavía no estamos dentro de la religión de Cristo, y todavía no. ¿Por qué? Y porque la fraternidad y el amor todavía no reinan en la humanidad. Están avanzando, está entrando, está creciendo. Somos muchos los que queremos y deseamos que se practique, pero nosotros mismos nos equivocamos. Entonces todavía estamos, como dije al principio, gateando, no estamos caminando. Todavía nuestras piernas no son firmes porque caemos a cada rato. Nuestro querido fundador, don Antonio Paciello, decía: caemos como peras, y seguimos cayendo como peras todo el tiempo. Bueno, entonces, esta religión del Cristo, la religión del amor, disolverá naciones con sus leyes, luchas, batallas, y yo agregaría mezquindades,
obrando sobre el cuerpo vital, de manera que la humanidad será influida únicamente por el amor en vez de por la ley. Y el amor, sabemos por los escritos de San Pablo, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo tolera, ¿verdad? Y sí, porque la intolerancia y las exigencias son parte de la ley, pero no parte del amor. El amor es comprensivo, el amor perdona, el amor comprende. Y nos falta todavía para llegar a eso. No es esto el fin, sin embargo. Cuando el reino se haya establecido por completo, será entregado al Padre. Y nosotros sabemos que la religión del Padre es aún superior, la religión del Padre será aún más elevada que la religión del Hijo. Así que la escalera sigue subiendo. Cuando la religión del Hijo reine totalmente en la humanidad, estaremos listos para dar el siguiente paso, que nos sorprenderá gratamente. Max Heindel por lo general anuncia la religión del Padre, pero no nos da muchos detalles ni muchas explicaciones, porque nuestra mente finita aún no está en condiciones de comprender. Y para llegar a eso tendremos que haber unido la mente y el corazón. Ambas deberán funcionar en armonía para tener una aproximación a la puerta de esa nueva religión que nos está esperando en un futuro no muy lejano. Eso es todo. Muchas gracias.